Hablemos. Hablemos. Sí, hablemos. Hablemos otra vez. Hoy, 11 de abril de 2025, vamos a hablar. Si se ve claro, espero que se vea claro, esta fotografía muy antigua del doctor Ramón Emiterio Betances. Ahí probablemente tenía alrededor de 30 años, en el 1858 probablemente. Hablemos del doctor Betances, Alacán, el padre de la patria. El pasado martes 8 de abril se celebraron 198 años del nacimiento del doctor Betances. Y según dije la vez anterior, en el 2027 se van a celebrar 200 años del nacimiento del padre de la patria, que espero que hagamos algún acto solemne, alguna conferencia magistral, algún congreso que recuerde la obra y la vida del doctor Betances. La vida y la obra de un hombre y de una mujer no solamente es la vida y la obra de un hombre y de una mujer, es también la vida y el desarrollo de un pueblo, de un contorno y un contexto histórico. Así que para hablar de Betances hay que hablar de su contorno y de su contexto histórico, de su tiempo y de su época. Así que vamos a hablar primero de sus ascendientes. En el 1824, el abuelo del doctor Betances, don Pedro Alacán, quien era un comerciante, un dueño de embarcaciones o barcos mercantes en Cabo Rojo, en el Puerto Real, tenía un barco que se llamaba Avispa. Y ese barco también le pertenecía a Gregorio Carlos, a don Gregorio Carlos. Esos dos nombres, Alacán y Carlos, luego se van a relacionar. Pues don Pedro Alacán, espero que haya dicho Pedro primero y no Felipe, porque Felipe Betances es el padre de Ramón Emiterio. Pues don Pedro Alacán, en ese año del 24, organizó una expedición militar con el propósito de ir a la isla de La Mona a capturar al pirata Roberto Cofresí Ramírez de Arellano. Esa expedición militar eran alrededor de 15 hombres en dos embarcaciones. La Avispa se perdió por la mala mar. Llegaron a La Mona en el llamado zafarrancho de combate, según se llamaba en esa época, zafarrancho de combate, y no lograron capturar a pirata Cofresí. Capturaron a otro pirata que se llamaba Juan Portugués y 3 otros alegados piratas. Cuando regresaron con el bote, uno de los botes de Cofresí, fueron condecorados por el gobernador de Puerto Rico, que en aquella época se llamaba Miguel de la Torre, el general Miguel de la Torre, que dicho sea de paso, fue el general que perdió la batalla de Carabobo, que selló frente a Simón Bolívar, que selló la independencia de Venezuela. La batalla de Carabobo en el 1821. En el 24, Miguel de la Torre estaba en Puerto Rico como capitán general. Y condecoró a esos comerciantes y marineros que intentaron capturar a Cofresí. Cofresí sobrevivió esa escaramuza o ese intento de captura
pero un año después fue capturado por un buque de guerra norteamericano, estadounidense, y fue fusilado en El Morro, en las afueras del Morro, en San Juan. Curiosamente, el fusilamiento es una muerte digna, es una muerte que se dedica a los militares. O sea, que el gobierno español utilizó un medio digno para acabar con la vida de Cofresí, el pirata Cofresí. Generalmente se usaba el garrote vil, que era una forma de estrangular al reo. El fusilamiento es una muerte digna. Es la muerte que se les reserva a los militares y a los políticos. Así que había algún tipo de respeto al pirata Cofresí. Don Pedro Alacán no sabía que mucho tiempo después su hijo, Ramón Emeterio Betances, su nieto, debo repetir, fue considerado un filibustero por el gobierno español. Recordemos que una práctica de los enemigos de la independencia es de demonizar a los líderes libertarios. También se le llamó filibustero a Ramón Emeterio Betances. Como dije al principio, Ramón Emeterio Betances, nieto de Pedro Alacán. Dicho sea de paso, debo decir, Alacán es un apellido francés. No sé cómo se pronuncia en francés. En español se pronuncia como una palabra aguda, Alacán. Así que de la vía materna, Betances tenía sangre francesa, ascendencia francesa. La madre de nuestro protagonista de hoy era de descendencia francesa. Y yo creo que fue ella quien le dio las primeras instrucciones del lenguaje francés a su hijo Ramón Emeterio. Ramón Emeterio Betances, su padre, que su nombre era Pedro era el abuelo, Felipe Betances y Ponce de León, probablemente su ascendencia fue de aquel famoso Juan Ponce de León, gobernador de Puerto Rico. Pero don Felipe Betances era dominicano. Había venido de la República Dominicana, en ese momento se llamaba La Española, la región este de La Española, huyendo de las guerras entre haitianos y dominicanos. Se instala en Puerto Rico a principios del siglo XIX y en el 1810 se casa con doña María del Carmen Alacán y Montalvo, la madre de Ramón Emeterio Betances. Doña María del Carmen muere 10 años después del nacimiento de Ramón Emeterio y, como dije hace un momento, el padre lo envía a Francia a estudiar, al sur de Francia, a Tolosa. Y allí estudia en el Colegio Real, era pensionista, estaba internado en ese colegio, que era el colegio de mayor prestigio en el sur de Francia. De ahí Ramón Emeterio Betances, quien se distinguió siempre como estudiante sobresaliente y que muy pronto logró el dominio del idioma francés. De ahí va a la Universidad de Montpellier y luego a la Universidad de París, donde se gradúa en el 54, en el 1854 o 55 de médico y cirujano. Un dato muy interesante de la vida de Betances es que en el año 1848, él participa como soldado de la República, según mismo dice en su carta. Él participa en la revolución
del 48, en la cual el movimiento obrero es la primera revolución donde el movimiento obrero es protagonista. En esa revolución se derroca al último rey francés, Luis Felipe de Orleans. Allí está Betances. Participa en esa revolución. En sus cartas no es muy explícito. Solo dice que fui soldado de la República. Pero pensamos que participó en las batallas detrás de las barricadas. Aquellos que vieron la película Los Miserables, las batallas de las últimas escenas de la novela y de la película ocurren en barricadas, pero esa novela Los Miserables trata de la revolución del 1930, cuando convierte el rey en un rey parlamentario, a Luis Felipe de Orleans, que luego fue derrocado en el 48. Se sabe muy poco de Betances, del 48 al 54. En algún momento, en el verano del 48, está en Puerto Rico, pasa el verano en Puerto Rico, el verano del 48, y creo que en esa ocasión tenía 20 años en el 48. En esa ocasión conoce a su sobrina, Carmelita Henry Betances, quien fue su prometida luego en el 1856 o 57. Ese fue el primer amor de Ramón Emeterio Betances. Lita era su sobrina. Y estando en esa etapa de su vida, es cuando lo destierran por primera vez. Betances tuvo 3 destierros. El primero ocurrió en el 57, después que participó activamente como médico en la epidemia del cólera, la plaga del cólera. Aún así, España no lo premia por su participación activa como médico durante la plaga. Y es desterrado en el 57 por su participación en la Sociedad Secreta Abolicionista. Se va a París. Hacia allá va Lita con su madre Clara de los Santos Betances. Y allí esperan que llegue la dispensa del Papa para que Lita y él se puedan casar. Son sobrinos tíos. Y esperando ese momento, una semana antes del matrimonio, Lita muere de tifoidea en Francia. Por supuesto, son 2 años terribles de Betances. Tendría 21 años, 22 años. No, perdón, tenía 38 años. En el 48 tenía 21 años, en el 54 tenía 32 años, debo decir. Así que el Betances joven pierde a su prometida, Lita Henry Betances, hija de Clara y Justin Henry, este último francés, Justin Henry. Su amigo Salvador Brown, muy amigo de Betances, dice que Betances cae en un momento de depresión. Se deja el pelo largo, la barba, usa una especie de bata negra o un gabán negro largo, usa un sombrero cuáquero. Y dice Salvador Brown que se pasaba horas y horas en el cementerio de Mayagüez. Allí entierran a Lita. Él la trae desde París para enterrarla en Puerto Rico, en Mayagüez. La llama la Virgen de Borín.
En algún momento, en los años 60, él se envuelve, él participa y colabora y coopera con la guerra de restauración de la independencia de la República Dominicana. España intenta anexar de nuevo a República Dominicana, los dominicanos se rebelan y en el 1863, el grito de Capotillo, comienza la guerra de restauración. Desde Puerto Rico, Betances hace proclamas de apoyo a los dominicanos en contra de España y llamando a los puertorriqueños que se rebelen, que también imiten a los dominicanos en lucha independentista. Eso ocurre entre 1863 y 1965. En el 64, Betances es desterrado por sus escritos, por sus proclamas a favor de los dominicanos y a favor de la independencia de Puerto Rico. Ese es su segundo destierro, en el 64. Hay un evento muy interesante en la vida de Betances que yo creo que era una leyenda. Sin embargo, el escritor Díaz Soler, Manuel Díaz Soler, lo menciona en su libro. El gobernador Mesina lo invita a la fortaleza, porque Mesina sabe que quien escribe las proclamas, los boletines pro independencia, las proclamas mejor dicho, es Betances, y lo invita a la fortaleza a convencerlo de que debe hacer eso. Betances, pues, todo lo contrario, insiste y le dice que Puerto Rico tiene derecho a ser un país libre y soberano. Lo dice frente al gobernador Mesina. Mesina le dice, allí en la fortaleza, deje de hablar porque si sigue hablando, lo voy a enviar a que la ahorquen en lo más alto, en las torres más altas del Morro. Y Betances contesta, la noche de ese día, yo dormiré más tranquilo que su excelencia. Así que Betances es desterrado, y eso ocurre en el 67, el que es el destierro. En el 64, el segundo destierro. Él se va para las islas del Caribe, Venezuela, a organizar la búsqueda de armas y municiones para la revolución que está organizando junto a Segundo Ruiz Vélez. Un año antes del Grito del Ares, que ocurre en septiembre del 68, como ya dije, Betances es por tercera vez desterrado. Eso, por supuesto, afecta a la organización del grito, de la revolución, que luego llamamos Grito del Ares. Tiene que irse para San Tomás. Primero se va para Santo Domingo. Santo Domingo va con Ruiz Vélez a Nueva York. De allí, Betances va a San Tomás a buscar el barco, el telégrafo y las municiones. Ruiz Vélez se va para Valparaíso, Chile, donde allí fallece por causas naturales. Eso causa un gran dolor a Betances. De suerte que cuando ocurre el Grito del Ares en el 68, Betances no estaba en Puerto Rico. Estaba como un filibustero alrededor del Caribe organizando la revolución. Betances dice que la derrota militar del Ares se debe a que fue prematura. Esa es la razón de la derrota del Grito del Ares. Así que tenemos a Betances huyendo de los españoles. Los españoles están constantemente buscándolo por todo el Caribe. Hay toda una policía secreta en Venezuela, en Nueva York, en la República Dominicana,
en San Tomás, vigilando los pasos de Betances. Betances siempre estaba un paso más allá de la muerte, o un paso antes de la muerte, porque lo estaban persiguiendo, debo decir. Y sigue organizando la revolución. Y él entiende que para hacer la independencia de Puerto Rico hay que buscar el apoyo de fuerzas externas, y llevar una guarnición, un ejército rebelde, revolucionario, para hacer la independencia de Puerto Rico. Es durante los viajes a Nueva York que Betances conoce a Hostos. Y desde los años 70 al 75 hay una comunicación constante entre Hostos y Betances. En el 75, Hostos, Luperón y Betances están en Puerto Príncipe organizando otra expedición contra los españoles en Puerto Rico. En aquellos tiempos, Luperón estaba en contra de los intentos del presidente Buenaventura Báez, que quería que los Estados Unidos anexara a la República Dominicana. Primero Pedro Santana quería que España anexara a la República Dominicana, eso fue en los años 60, 61, 62, 63, y luego en los años 75, 77, Buenaventura Báez conspiraba para que Estados Unidos anexara a la República Dominicana. Esa década es súper interesante, la década de los 60 del siglo XIX es súper interesante. En Estados Unidos había guerra civil, la famosa guerra civil entre el norte y el sur, que mueren más de 500,000 de norteamericanos, entre ellos el presidente Lincoln, que es asesinado el mismo mes que termina la guerra, en abril del 65. En esa misma década, los 60, España estaba bombardeando a Chile y Perú, porque había una pugna entre Chile y España. En esa misma década, Francia había invadido a México, había destronado o derrocado, debo decir, a Benito Juárez, y había puesto al emperador Maximiliano, que fue fusilado en el 67. O sea que fue una década de mucho agitación en el Caribe y en toda América, desde el norte al sur. Bueno, Betances sigue en el 75 intentando crear un ejército que traiga a Puerto Rico la libertad. Cuando fracasa ese segundo intento, o tercer intento, debo decir, entonces se va a Francia, esta vez con su compañera de toda la vida, Simplicia Jiménez Carlos. Aquel Gregorio Carlos que junto al abuelo de Betances tenía barcos en Puerto Real, probablemente era el abuelo de Simplicia Jiménez Carlos, la compañera de Betances, desde el 61, 62 hasta el 98. Betances muere en París en septiembre del 98. En toda la década de los 80, Betances está organizando, buscando dinero y apoyo a la revolución cubana, a la tercera guerra por la independencia de Cuba. Hubo 3 guerras, la de 10 años, que comenzó en el 68, con el grito de Yara, la guerra chiquita, y la guerra que comienza en el 95, y que su líder es
el apóstol José Martí. Tenemos a Betances en Francia, se destaca como uno de los mejores médicos de París. De hecho, la reina Isabel II, que fue destronada en el 68, en la Revolución Gloriosa del 68, cuando está en París, pide que sea el doctor Betances quien atienda sus dolencias. La reina Isabel II. Bueno, Betances está muy atento a lo que pasa en Puerto Rico. Cuando se entera de la guerra cubano-hispanoamericana, que ya estaba anunciada, es cuando en una carta a Lola Rodríguez Tío se pregunta qué pasa con los puertorriqueños que no se rebelan. Y después es cuando dice su profecía que si no hacemos algo, si no hay un ejército popular que junto a los norteamericanos combata a los españoles, seremos colonia para siempre. Esa es la gran diferencia. En Cuba había un ejército popular, en las Filipinas había un ejército popular, en Puerto Rico no había un ejército de puertorriqueños que luchara por la independencia. Betances muere, como dije, en septiembre del 98, era diabético, tenía problemas renales. Los restos fueron enterrados en París, en Francia. En el 1920 traen sus restos, sus cenizas a Puerto Rico, en un buque militar de Estados Unidos, y los recibe todo un pueblo, todo un pueblo. Es uno de los entierros más multitudinarios que ha habido en Puerto Rico. 2 años antes había ocurrido el sepelio de Muñoz Rivera, en el 18. En el 20, la concurrencia al recibimiento de los restos de Ramón Emeterio Betances es igual o mayor que la que hubo cuando entierran en Barranquita a Luis Muñoz Rivera. Ese es el padre de la patria. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar del doctor Ramón Emeterio Betances. Antes de despedirme, quiero agradecer el auspicio de Rubén González, Hidalga Santiago, Ramón Alfredo Bazar y Ángel Bruno Méndez. Y como asistente de producción, Nilda Reyes Franco, y el director técnico, Adrián Siaca Pérez. Hasta el próximo Hablemos. Muchas gracias. Pero debo añadir para terminar, antes del cierre, que yo trabajé la vida y la obra de Betances en 2 novelas. En María Madida, donde surge Betances, y esta que claramente se llama El espía de Betances. En esta novela, el protagonista es Ramón Emeterio Betances y la protagonista Simplicia Jiménez Cano. Se descubre un diario secreto de Simplicia Jiménez Cano, donde ella cuenta su vida junto al padre de la patria. Se llama El espía de Betances. Deben leerlo, está en librerías de Puerto Rico. Ahora sí me despido. Buenas tardes o buenas noches.